Muy buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre la inteligencia emocional. Nos hemos basado en el libro con el mismo nombre del autor Daniel Goleman en su primera edición publicada en 1995. Esta charla va a estar disertada por Débora Gutiérrez y por quien les habla, Cristian Ruiz, ambos alumnos del Instituto de Educación Superior 9023 Cerro del Medio, Maipú, Mendoza, de la carrera de Enfermería. Para comenzar, vamos a empezar dando una pequeña reseña del autor. Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense que nació y se crió en Stockton, California. Actualmente tiene 74 años de edad. Obtuvo fama y reconocimiento a nivel mundial gracias a su más grande obra Inteligencia Emocional, publicada en 1959. Actualmente reside en Berkshire y es copresidente del Consorcio de Investigación en Inteligencia Emocional en las organizaciones que se encuentran en la Graduate School of Applied and Professional Psychology en la Rutgers University. Esta institución recomienda las mejores prácticas para el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional y promueve la investigación rigurosa para una mejor efectividad de la inteligencia emocional en el lugar del trabajo y las organizaciones. Vamos a empezar hablando un poco este primer tema que nos ofrece Goleman en este capítulo con el título de Enemigos íntimos. Como hemos visto en la actualidad, la cantidad de divorcios en relación con el número de matrimonios y en comparación con el número de divorcios de décadas atrás, hablamos de los 40 a los 80 aproximadamente, se nota cómo ha ido aumentando con el paso del tiempo. Es por ello que Goleman nos propone que 3 de cada 10 parejas pueden confiar en seguir casadas, pero alude a que no solo puede ser al declive de la inteligencia emocional, sino también más a la erosión de las presiones sociales. Es decir, lo que antes estaba mal visto para el sexo femenino, estar soltera o trabajar, ahora ya no lo es. La mujer, con el pasar de los tiempos y de los años, ha ido ganando independencia y reconocimiento, lo que ha hecho que éstas ya no tengan que depender de un hombre para poder sobrevivir, algo que décadas atrás era inimaginable, ¿no? Pero como veníamos hablando, se podría llegar a decir que gran parte del fracaso en las relaciones se sientan en las diferencias existentes en el mundo emocional de los hombres y las mujeres. Si bien el origen de estas diferencias emocionales responden parcialmente a razones biológicas, también tienen que ver con la infancia y con los distintos mundos emocionales en que crecen las niñas y los niños. Durante todo este periodo, las lecciones emocionales entre niños y niñas son muy diferentes. Vemos cómo los padres, cuidadores, hablan más sobre emociones con las hijas que con los hijos. Es por ello que las hijas saben y tienen más información sobre el mundo emocional. Por su parte, los niños no reciben ninguna educación o poca que les ayude a verbalizar sus afectos. Hasta se podría decir que muestran desconocimiento sobre los estados emocionales, tanto propios como ajenos. Esto se hace visible cuando no saben expresarse o dar las emociones por las que están transitando. Es interesante ver cómo a medida que van creciendo, los chicos van adaptando una vida más bien solitaria, donde buscan independencia y autonomía, lo que está perfecto, pero por contraparte se ve cómo las chicas se sienten integrantes de una especie de red interrelacionada. Es por ello que los chicos se ven amenazados cuando algo parece afectar su autonomía. Algo que ocurre en el caso de las chicas cuando se rompe una relación de importancia. Es algo sumamente importante para ellas. Si relacionamos con lo que veníamos hablando anteriormente, vemos cómo las mujeres creen que la base de un matrimonio es una buena comunicación. Pero el sexo masculino lo ve más como el poder pasar tiempo juntos. No hay duda de la torpeza de la mayoría de los hombres presenta para percibir los sentimientos ajenos como propios. Los estados de ánimos pueden llegar a ser un factor. Es por ello que quiero citar al libro donde justamente marca que no cabe duda de la torpeza de los hombres
Para percatarse de los problemas de la relación, se debe a su relativa falta de capacidad para descifrar el contenido emocional de las expresiones faciales. Las mujeres suelen ser mucho más sensibles que los hombres para captar un gesto de tristeza. Es por esto que las mujeres suelen verse obligadas a aparentar una desolación absoluta para que un hombre pueda llegar a darse cuenta de cuáles son sus verdaderos sentimientos y dar luego también el tiempo suficiente para que se plantee cuál puede ser la causa del malestar. Pero si solo hablamos de factores que aportan, además, ¿qué temas como las relaciones sexuales, la educación, la economía, entre otros? Entonces, ¿cuál es la verdadera causa del fracaso matrimonial? Las críticas destructivas son una incipiente señal de alarma que indica que el matrimonio está en peligro. Hablamos de que hay la suficiente confianza como para expresar quejas sobre algo, pero se hace con un fin destructivo, para lastimar. Y cuando hablamos de hacer daño, decimos hacer críticas personales. Estas tienen un impacto emocional mucho más corrosivo, irónico y malintencionado que una queja razonada, claramente. En una queja se expresa lo que nos molesta del otro, pero en la crítica personal se ataca directamente a la persona. Sos un inútil, un egoísta, un insensible, son algunos ejemplos que podríamos llegar. Esto para quien recibe la crítica termina en un estado total de angustia, avergonzado, humillado, y es muy probable que esto no contribuya a mejorar la situación causante del problema. Por ello, un clave para el bienestar en las relaciones se basa en no hacer el uso de la crítica personal. Esto es muy importante. Hacer el esfuerzo de no atacar personalmente, sino hablar, comunicarse de manera racional. Es así como Goleman nos propone desintoxicarse de la charla, tanto inter como intrapersonal. Escuchar y hablar de modo no ofensivo. El autor también nos ofrece hacer el uso del método XYZ, ¿sí? Este es un método muy interesante. A ver, te lo voy a tratar de explicar. Cuando X, he puesto yo, cuando X me hace sentir Y, pero me habría gustado Z, o pero me habría gustado sentirme Z. ¿Cómo puedo plasmar esto en un ejemplo para terminar de comprenderlo? Bien, mira. Te doy un ejemplo. Cuando me llamaste por teléfono y no me avisaste de que llegarías tarde a nuestra cita para cenar, me sentí despreciado, enfadado. Me habría gustado que me advirtieras de tu retraso. Es un ejemplo clarísimo para este método que nos ofrecen. En vez de decir y atacar personalmente, en decir sos un desconsiderado y un egoísta. Hay una clara diferencia en esto, ¿sí? Como para cerrar, es importante familiarizarnos y entrenar en dar respuestas emocionales positivas, ensayar y practicar, tanto en momentos tranquilos como en medio de una discusión. Todo esto contribuye a forjar nuestra inteligencia emocional y luchar por mantener una relación, ya sea en el matrimonio como en otras, ¿sí? Como bien dijimos, estas relaciones no solo se aplica a lo amoroso, también aplica a lo que es el ámbito laboral. Es por ello que el autor nos propone como una segunda parte de este tema tan interesante el enunciado ejecutivos con corazón. Como decía mi compañero, Daniel Goleman nos habla en esta parte del libro Ejecutivos con Corazón, en cómo se ve afectada la inteligencia emocional en el mundo laboral, cómo esto nos puede llegar a transformar o cómo los ejecutivos manejan las emociones respecto a las distintas situaciones que se viven día a día. Y antes de comenzar, debemos saber de que las empresas antes se manejaban de una manera muy distinta de la que se manejan hoy en día, como por ejemplo, antes se premiaba a ese jefe manipulador, a ese jefe que ni siquiera respetaba o tomaba en cuenta la opinión o los sentimientos de sus empleados. Pero vemos cómo hoy en día eso fue cambiando y esa jerarquía, por decirlo así, se fue descomponiendo, llegando al punto de pensar que ahora, eh, solo en la actualidad, hoy en la actualidad, el futuro puede estar solo visionado hacia esos jefes o hacia esas personas expertas que tengan esas habilidades interpersonales de las que hablamos.
Goleman también nos hace ver de que es muy importante este tema de que cuando la gente se encuentra emocionalmente tensa, no puede recordar o no puede atender o ni siquiera puede tomar con claridad ciertas decisiones que se le presentan. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente se debe a la falta de dominio que tienen algunas personas respecto a sus habilidades emocionales. Y si por el contrario se tuviera este dominio, no solo se podría lograr lo anterior que nombrábamos, sino que hasta se puede ser capaz de sintonizar con los sentimientos de las personas que nos rodean y así también manejar esos desacuerdos que se presentan antes de que obviamente estos se conviertan en conflictos mayores o en problemas. A partir de esto, debemos tener presente tres cosas fundamentales para que estos problemas se eviten y para que haya una mejora en las empresas respecto a esta inteligencia emocional de la que hablamos. Número uno es la capacidad de expresar nuestras quejas, pero en forma de críticas positivas. Número dos es una creación de un clima que valore la diversidad y no la convierta en una fuente de fricción, o sea, en un clima conflictivo, por decirlo así. Y número tres es el hecho de saber establecer redes eficaces dentro del trabajo. Goleman también nos habla de otro problema que se presenta en el ámbito laboral muy cotidianamente, y este problema es el del feedback, que es dar la información exacta para que la otra persona siga por un determinado camino. O sea, el feedback, aparte de ser el arma de la organización, también permite que la gente sepa si se está haciendo bien su trabajo o por el contrario también puede cambiar si algo se está haciendo mal. Hay que saber que sin feedback la gente no tan solo permanece sin dirección, sino que tampoco tiene la menor idea de cómo relacionarse con su jefe o con sus compañeros, o tampoco puede saber qué es lo que se espera de ellos. Otro error que vemos es que la mayoría de los ejecutivos expresan a sus empleados las críticas cuando las cosas ya han llegado a su punto extremo. Y lo que ocurre es que esas críticas se van a tomar obviamente de otra manera y hasta puede provocar que la persona que recibe el mensaje se enoje o también pueda llegar a tomar esta crítica como algo personal. Así que por eso es importante saber que si un jefe expresa sus críticas a tiempo, antes de que la copa rebalse, por decirlo así, se pueden evitar malos entendidos y el empleado al menos puede tener esa posibilidad de corregir el problema. Y no tan solo esto ayudaría a mejorar las relaciones que se establecen en el ámbito laboral, sino también el dar críticas, pero como dijimos anteriormente, que no solo sean críticas destructivas, sino buscar esa buena estrategia de dar una crítica constructiva que también edifique a la persona y no que tan solo se recalquen sus errores, sino que también se valore lo que la persona hace bien para que el mensaje se pueda tomar de una manera distinta y poder evitar obviamente estos malos entendidos que a veces se presentan. Leviston, un psicoanalista, nos brinda en el libro 4 estrategias adecuadas para dar una crítica. Número uno es limitarse a lo concreto. Número dos es ofrecer resoluciones para llegar a un mismo objetivo. Número tres es permanecer presente. Y número cuatro es permanecer sensible teniendo primeramente empatía hacia la otra persona. Hay un tema muy importante que toda compañía o empresa debe tener presente y es la de aceptar la diversidad, ya que aparte de ser un factor muy importante en la inteligencia emocional, también esto nos ayuda a fomentar la tolerancia y la comprensión y lo que también nos puede ayudar a olvidarnos un poco de nuestros mismos prejuicios. Debemos saber que el aprendizaje del componente emocional de los prejuicios tiene lugar a una edad muy temprana, así que es más práctico, Goleman nos dice que es más práctico eliminar la expresión de los prejuicios a que intentar cambiar esa actitud. ¿Y por qué es más fácil hacer esto? Él dice que porque ya desde que somos niños se recuerdan más fácilmente los ejemplos que confirman un estereotipo que va acompañado de este prejuicio a aquellos recuerdos que tienden como a refutarlo. Y referido a este tema sobre el prejuicio, hay que tener cuidado porque el hacer oídos sordos ante determinadas situaciones donde se ve esto, también nos hace tolerantes ante este prejuicio. Otro concepto importante del que también nos habla Goleman es el de la sabiduría de las organizaciones y el coeficiente intelectual colectivo.
donde vemos, según Peter Drucker, en el caso de los trabajadores, que dice que la unidad del trabajo no será el individuo, sino el equipo. Y por ese mismo motivo es por lo que la inteligencia emocional dice que cada vez será un bien más preciado en el ámbito laboral. Concluyendo con este concepto, la clave del coeficiente intelectual de un grupo siempre va a ser la armonía social. Y es eso lo que va a determinar que este cierto grupo de personas a su vez puedan ser más productivas o más eficaces en lo que hacen. Bien, pero ¿cómo relacionamos esto de las críticas y los prejuicios con la salud? Para comenzar a hablar sobre la mente y la medicina, vamos a abordar el conflicto directamente. El problema apunta a que el personal sanitario se ocupa de las dolencias físicas, que está perfecto, porque de alguna manera u otra ese es su trabajo, pero suelen descuidar las reacciones emocionales de sus pacientes. De aquí la frase, ante todo son personas y luego pacientes. Pero a partir de este tema, que es cada vez más discutido en la actualidad y aún más notable en los centros sanitarios del pasado, y hasta me atrevo a decir que actualmente sigue pasando, gracias al científico Eider, que descubrió la relación entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico, se ha llevado a desarrollar la psiconeuroinmunología, quien se encarga del vínculo existente entre la mente, el sistema neuroendocrino, que representa el sistema nervioso y el sistema hormonal, y el término inmunología haciendo referencia al sistema con el mismo nombre, ¿no? David Felten, colega de Eider, proporciona pruebas a favor de este enunciado, ¿sí? Para determinar con mayor precisión la importancia de estas terminaciones nerviosas en el funcionamiento del sistema inmunológico, Felten dio un paso más allá y llevó a cabo diferentes experimentos con animales, ¿sí? A lo que a algunos les extrajo de los nervios los nódulos linfáticos y el vaso, en donde se elaboran y almacenan las células inmunológicas. Y luego les inoculó varios virus para tratar de verificar la respuesta de su sistema inmunológico. El resultado de esta investigación constató un gran descenso en la respuesta inmunológica frente al ataque vírico. La conclusión de Felten es que, a falta de estas terminaciones nerviosas, el sistema inmunológico era incapaz de responder como debería ante una invasión vírica o bacteriana. Otro factor fundamental en esta relación está ligado a las hormonas liberadas en situaciones de estrés. Hablando de las catecolaminas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, entre otras. Estas son algunas de las liberadas por los que en situación de estrés disminuye la resistencia inmunológica de manera provisional. Y es por ello que las emociones fuertes como la ira y el enojo, entre otras, constituyen como un factor de riesgo a tener en cuenta. Fisiológicamente hablando, tenemos que tener en cuenta que cada nueva explosión de ira aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, forzando claramente el corazón a un sobreesfuerzo, el que al repetirse de manera simultánea puede terminar siendo perjudicial para la salud, ¿sí? Estos mecanismos desencadenados por el enojo afectan directamente a la eficacia del bombeo cardíaco. No obstante, los investigadores de Yale indican que la irritabilidad no es el único factor que aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, sino también las emociones negativas intensas de todo tipo, que regularmente liberan hormonas estresantes en el torrente sanguíneo. Pero aún así el enojo termina siendo la emoción que duplica estas probabilidades de que quienes sufren alguna cardiopatía previa, la probabilidad de experimentar un paro cardíaco. Por ello, como dicen, el antídoto más adecuado contra la irritabilidad consiste en el desarrollo de una actitud más confiada. Todo lo que se requiere es una motivación adecuada. Pero cuando las personas comprenden que su irritación puede conducirles rápidamente a la muerte, se encuentran mucho más predispuestos a intentarlo. No cabe duda que los efectos nocivos de la irritabilidad, la ansiedad, el estrés y la depresión vuelven a las personas más susceptibles a la acción de un amplio abanico de enfermedades. Pero también estas emociones aplican para otras situaciones. Es decir, no todo está relacionado con una pelea o un accidente, sino también, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra en un periodo de recuperación, en donde el pesimismo con el que carga y las ventajas del optimismo se hacen notar, ¿sí?
El modo en el que la persona reacciona emocionalmente ante un hecho tiene profundas consecuencias en el esfuerzo de éste para recuperarse físicamente, además como socialmente. Pero por el lado de la esperanza y la compañía vemos cómo también tiene un fuerte impacto en la recuperación del paciente. Por otro lado, el aislamiento debería ser agregado a la lista de riesgos, ya que la sensación de que no se tiene miedo con quien compartir esos sentimientos duplica las probabilidades de contraer una enfermedad y finalmente morir. Contar con personas en quienes confiar y con los que podemos hablar puede ofrecernos consuelo y ayuda y nos protege del impacto letal de los traumas y también los contratiempos que nos da la vida. En opinión de John Capiocho, psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio, las relaciones más importantes de nuestras vidas y las que más incidencia parecen tener sobre la salud son las que mantenemos con las personas con quienes convivimos cotidianamente. Las relaciones más significativas son las que más importancia tienen para nuestra salud. Continuando con este tema, Goleman nos habla acerca de promover una atención médica emocionalmente inteligente. Algo que si bien sabemos no se hace o no se cumple en la mayoría de de clínicas u hospitales. Por este motivo, él nos propone que la medicina debería ampliar su perspectiva con el fin de llegar, obviamente, a englobar la realidad emocional de todos los pacientes. Un estudio realizado sobre los pacientes demostró que en una sala de espera de todas las dudas que tienen los pacientes, solo la mitad son respondidas y claramente este hecho nos demuestra que la medicina falla hacia las principales necesidades emocionales de los pacientes. Es importante entonces saber que las preguntas sin respuestas pueden generar más dudas o pueden generar miedo o hasta poca comprensión sobre lo que se realiza. Y con esto, Goleman no quiere decir que no haya enfermeros o médicos que brinden a sus pacientes una atención sensible o compasiva, pero él dice que se debería considerar quizás una medicina un poco más humana, con mayor empatía hacia las necesidades de los pacientes. Ante estas situaciones que se viven diariamente, él propone que se deberían implementar algunos cambios, como por ejemplo el ayudar a los pacientes a mitigar sus temores, enseñándole técnicas de relajación o también respondiendo a cada duda o molestia que se le presente al paciente ante alguna intervención médica. Y si abarcamos el tema de las emociones, Goleman también nos habla sobre la familia, donde nos dice que la familia es la primera escuela emocional donde aprendemos a sentirnos a nosotros mismos y donde vemos también cómo actúa el resto de la familia respecto a nuestros sentimientos. Un estudio demostró que existen tres estilos emocionalmente inadecuados que a veces los padres cometen con sus hijos. Número uno es el ignorar sus sentimientos. Número dos es usar el estilo laissez-faire, que es tratar los problemas emocionales de los niños de cualquier forma, incluso a veces hasta llegar al punto de pegarles. Y número tres es menospreciar y no respetar los sentimientos del niño. Así que es muy importante que para que estas conductas inadecuadas no sucedan y así se puedan prevenir también, debemos tener presente que en esta etapa, o sea, la niñez, son muy importantes las actitudes de los padres y si se comete alguno de estos errores pueden afectar gravemente el futuro del niño o la niña. Como dije anteriormente, el aprendizaje de las habilidades emocionales comienzan prácticamente desde la cuna y se siguen moldeando durante el periodo del ciclo escolar. Como dijo el doctor Brisalton, es importante que sepamos que los padres deben comprender que sus acciones generan la confianza, generan la curiosidad o también el placer por aprender en los niños. Y volviendo al tema escolar, dice el libro que un niño debe tener ciertas capacidades adquiridas antes de empezar el ciclo escolar, como por ejemplo debe tener adquirida la confianza, la curiosidad, la intencionalidad, el autocontrol, la relación, la capacidad de comunicar y la cooperación. Obviamente todo esto va a depender de los padres y sus acciones hacia ellos. El autor también nos habla acerca de esta asimilación que ocurre al ser bebés respecto a la inteligencia emocional. Si bien sabemos a lo largo de la vida los bebés pasan por distintas situaciones a las que esto puede ayudar o empeorar la inteligencia emocional.
Es importante recalcar nuevamente que los padres, como vimos anteriormente, tienen mucha influencia sobre sus hijos. Entonces, ellos de manera consciente o inconsciente imparten, por decirlo así, lecciones emocionales que activan esa sensación de seguridad sobre los bebés o esa sensación de eficacia o también de dependencia. Un punto que Eric Erikson denomina confianza básica o desconfianza básica. Si bien esto también lo vimos en aspectos psicosociales, a esto le denominábamos confianza versus desconfianza, según Erikson, que dice que es el proceso por el cual el bebé empieza a analizar su entorno y percibir si hay cierta confianza respecto a su figura materna o si no hay ningún tipo de confianza. Y antes de pasar a un ejemplo que nos brinda Goleman, nos debe quedar claro de que el apego es la primera relación que establece el bebé con la madre. Entonces, todo va a depender de que la madre logre establecer, por decirlo así, este vínculo recíproco entre ambos. Y pasando al ejemplo del libro, en primer lugar, vemos dos situaciones. En primer lugar, vemos una situación en la que el bebé despierta por la noche llorando y la madre va felizmente, lo alimenta y no tan solo lo hace con amor, sino también con paciencia hasta que este bebé se duerma, hasta lograr que este bebé se duerma. Y por otra parte, vemos la misma situación, pero con la diferencia de que acá la madre no va felizmente a alimentarlo. Es más, dice que lo levanta bruscamente de la cuna y cuando le empieza a amamantar ni siquiera lo mira y hasta muestra cierta indiferencia hacia el bebé. Entonces, ¿qué ocurre acá? El bebé percibe esto, se detiene, o sea, deja de tomar el pecho, la madre se enoja aún más, se va y lo deja el bebé llorando hasta que, bueno, el bebé se canse de llorar y al fin se pueda dormir. Entonces, acá claramente, en estos dos ejemplos vemos la diferencia de ese apego que va agarrado de la mano a la confianza del cual hablábamos. Y también en el segundo ejemplo vemos el error que comete la madre con su bebé al no lograr establecer este vínculo que se requiere de madre a hijo. Otro tema interesante del cual nos habla Goleman es de cómo criar a un niño agresivo. Algunos estudios realizados demostraron que un niño es agresivo cuando sus padres son agresivos o tienen algún tipo de comportamiento inadecuado hacia ellos. Y se llegó a una conclusión de que si un niño crece en una familia agresiva, es muy probable de que este niño cuando sea grande demuestre o transmita lo mismo que vivió en su infancia. Y otro tema que va de la mano de la agresión es la violencia y la extinción de la empatía, donde acá Goleman nos da un claro ejemplo donde un niño empuja a una niña y la hace llorar y después de esto intenta el nene darle la mano a la niña como para ayudarla y la nena se niega y lo que recibe a cambio del nene es otro golpe. Entonces, en esta situación claramente vemos, o sea, esta situación nos demuestra los malos tratos que seguramente recibe el niño en su hogar y es lo que contrasta rotundamente esos intentos habitualmente empáticos que solemos ver. Y como dijimos antes, los niños van a tratar a los demás como son tratados y también no nos olvidemos de que esto sobre la agresión o sobre la violencia o la falta de empatía se transmite lamentablemente de generación en generación. ¿Y qué pasa con estos niños o personas que han pasado por situaciones estresantes a lo que normalmente se les conoce como trauma? Acá el autor nos habla acerca de que todos los acontecimientos traumáticos que vivimos a lo largo de nuestra vida van a regresar para atormentarnos, ya que obviamente son recuerdos malos. Y a esto se le conoce como trastorno de estrés postraumático, que dice que es el recuerdo excesivo de las acciones agresivas que hemos pasado en alguna etapa de nuestras vidas. Goleman nos dice que estos malos recuerdos van a quedar grabados en la amígdala, que es esta parte del cerebro que guarda todos los recuerdos, lo que ocasiona que la persona a lo largo del tiempo desarrolle como un cierto miedo hacia estas acciones que le recuerdan este hecho traumático. Y por último, es importante que sepamos que esto también se debe a que nuestro cuerpo expulsa dos sustancias, que son la adrenalina y la noradrenalina, lo cual estas dos hacen que el cuerpo entre como en crisis, pensando que este suceso tan traumático puede volver a ocurrir. Pero, ¿cómo podemos abordar a una persona que sufre algún estrés postraumático? Para comenzar, voy a introducirme a lo que es el reaprendizaje emocional. Voy a dar una definición dada por psicólogos. Denominan miedo condicionado al proceso mediante el cual
La mente asocia algo que no supone ninguna amenaza a un suceso aterrador. Las secuelas producidas por el temor inducido en animales de laboratorio permanecen durante años. La región cerebral clave que aprende, recuerda y moviliza el miedo condicionado corresponde al tálamo, la amígdala y el lóbulo prefrontal. En circunstancias normales, el miedo condicionado tiende a disminuir con el paso del tiempo, lo que parece deberse al proceso de aprendizaje natural que ocurre cuando el sujeto vuelve a enfrentarse al objeto temido, pero esta vez en condiciones completamente de seguridad. Pero en el caso de los trastornos postraumáticos, este tipo de aprendizaje no tiene lugar. Esto se debe a que los cambios provocados por los trastornos postraumáticos son de tal magnitud que cualquier recuerdo de la situación original desencadena un secuestro de la amígdala que refuerza a la respuesta de pánico. Esto implica que no habrá ninguna ocasión en el que el objeto temido pueda ser afrontado con cesación de calma, porque la amígdala no es capaz de reaprender una respuesta más moderada. Hablando de reeducación del cerebro emocional, una de las formas de curación en los niños es mediante el juego. En ellos la repetición les permite revivir el trauma, pero sin peligro. Por lo que Goleman nos ofrece un ejemplo en donde un grupo de niños ha sido secuestrado en un autobús, donde luego este es tirado al río con los niños dentro. Pero antes de que todos fueran salvados, mueren 5 ahogados y el resto son salvados por personas locales. Estos niños representaban, mediante los dibujos y los juegos representativos, el atentado, el momento en el que fue secuestrado y los cuerpos de algunos de sus compañeros que murieron. Por más siniestro que suene, es un proceso de recuperación para ellos, ¿sí? Es totalmente normal. En el caso del reaprendizaje emocional y la recuperación del trauma en adultos, la doctora Judith Lewis Herman, psiquiatra de Harvard, nos propone un caso en donde uno de sus pacientes acudió a una cita, ¿sí? Todo normal, pero finalmente acabó siendo intentada ser violada. Para esto, Herman nos ofrece un tipo de terapia que consta de 3 fases, en donde primero el paciente recupera la sensación de seguridad, ¿sí? Eso es lo más importante. Seguido de esto, necesita recordar con detalle el trauma. Y por último, atraviesa el duelo o lo que puede haber llegado a perder en ese momento. En este tipo de caso, el terapeuta debe adelantar a, tiene que hacer que el paciente recuerde los sucesos lo más minuciosamente posible. El objetivo persigue en llegar a traducir verbalmente todas sus vivencias del acontecimiento, lo cual contribuye a la reintegración del recuerdo que podría estar asociado y dividido en la memoria para recomponerlas y hacerlas y poder contarlo con lujo y detalle, ¿sí? La idea es poder alentarla y que lo pueda llegar a decir todo de manera verbal. Pero entonces, si el trastorno postraumático puede curarse, también pueden serlo aquellas cicatrices emocionales que muchos de nosotros cargamos. Esa es precisamente la función de la psicoterapia, hacernos aprender de manera más inteligente con nuestras marcas emocionales, contribuyendo finalmente a la inteligencia emocional. Ledoux, el investigador del sistema nervioso que descubrió el papel que desempeña la amígdala como desencadenante de los arrebatos emocionales, nos dice que una vez que el sistema emocional aprende algo, parece que jamás podrá olvidarlo. Pero la psicoterapia nos ayuda a revertir esta situación porque gracias a ella el neocórtex puede aprender a inhibir el funcionamiento de la amígdala. De este modo, el sujeto puede superar la tendencia a reaccionar de manera automática, aunque las emociones básicas provocadas por la situación siguen persistiendo de manera constante. No obstante, aunque no podamos decidir cuándo vamos a ser víctimas de un arrebato emocional, sí podemos ejercer un cierto control sobre cuánto tiempo va a durar la pronta recuperación del equilibrio, ¿sí? Lo que podría ser un indicio de madurez emocional. Bien, y ahora hablando desde el temperamento, ¿cómo el temperamento tiene relación con las emociones? Antes de comenzar, voy a dar la definición de temperamento.
que dice que es el estado de ánimo que nos caracteriza en nuestra vida emocional. Es importante, Goleman nos dice que es importante saber que cada una de las personas posee un temperamento innato, o sea, distinto, y que se hace notar desde que somos unos bebés. Es por eso que a veces vemos dos tipos de bebés. Por un lado, solemos ver a esos bebés tranquilos y serenos, y por otro lado, a veces solemos ver a esos bebés llorones eh, e inquietos. Y es porque debemos tener presente que, sí, que existen 4 tipos de temperamentos básicos. Tenemos el temperamento tímido, el temperamento abierto, el temperamento optimista y por último tenemos el temperamento melancólico. Y cada uno de estos temperamentos corresponde a 4 pautas diferentes de la actividad cerebral. Es por eso que cada persona responde de forma distinta o actúa de una manera diferente. Jeremy Kagan, con sus estudios de psicología respecto a los distintos tipos de temperamento, pudo notar la diferencia entre la persona cautelosa, o sea, esa persona tímida, y sobre la persona expansiva, o sea, esa persona cuyo temperamento es abierto, por decirlo así. Y pudo ver que en una persona tímida, esta persona está como más expuesta al miedo y siempre es como que está a la defensiva. Kagan postula que esto se debe a que el sistema parasimpático y el límbico están en total conexión con la amígdala, por ende van a existir colapsos nerviosos en estas personas, provocándoles estrés, ansiedad o hasta ataques de pánico. Y por otro lado, eh, pudo ver que las personas expansivas con este temperamento más abierto son totalmente distintas, o sea, no son personas temerosas y hasta están dispuestas a establecer nuevos vínculos o explorar lo desconocido. Todo lo contrario a la persona tímida. Si bien sabemos, una persona tímida es como que es más cerrada en ella misma. Y yéndonos hacia el temperamento alegre y melancólico, Goleman nos expresa que existen personas cuyas emociones no les pesan y es como que siempre tienden a pensar en positivo, contrario a otras personas que viven melancólicamente, por decirlo así. Y estas formas de temperamento nos expresa que se deben al lóbulo frontal izquierdo y al lóbulo frontal derecho, ya que un estudio demostró que aquellas personas que tienen mayores actividades en el lóbulo frontal izquierdo se consideran mayormente alegres y hasta con mayor confianza en sí mismos, contrario a aquellas personas que tienen mayor actividad en el lóbulo frontal derecho, donde a estas personas se las ve como más propensas a ser negativas, melancólicas o hasta ser personas malhumoradas. Bien, pero ¿cómo podemos domesticar esta amígdala hiperexcitable? Las alentadoras novedades que nos proporciona la investigación llevada por Kagan es que no todos los miedos de la infancia siguen desarrollándose durante toda la vida. Es decir, que el temperamento no es el destino y que las experiencias adecuadas pueden reeducar la hiperexcitabilidad de la amígdala. Lo que podemos decir de este modo que lo que determina la diferencia entre un niño tímido y uno que no son las lecciones emocionales y las respuestas que aprende durante su proceso de crecimiento. Entonces lo que cuenta realmente para el niño desde su nacimiento es cómo lo tratan sus padres. De este modo vemos cómo la estrategia de cuidadores priva a los niños de la oportunidad de aprender a calmarse a sí mismo frente a una situación desconocida y así superar un poco más sus miedos. Por lo que podríamos decir que un niño que nace temeroso puede aprender a tranquilizarse o incluso a abrirse a lo desconocido. La timidez, por su parte, forma parte de nuestra biología, pero el trato paterno, maternal y las experiencias vividas la van modelando con el pasar del tiempo. Entonces, el momento clave se encuentra en varios puntos de la vida. Hemos visto cómo durante la infancia también es muy importante cómo el trato de los cuidadores y las experiencias vividas modelan algunas de las emociones y hasta el autoconcepto que luego este va a tener de sí mismo. Durante la adolescencia maduran los lóbulos prefrontales, que son tan importantes en la regulación de los impulsos límbicos y los impulsos emocionales, y vemos cómo durante la adultez, si bien ya no son tan notables la maduración de los órganos del sistema nervioso, vemos cómo algunas experiencias pueden llegar a afectar al sujeto y puede dejar improntas tanto positivas como negativas, lo que hablábamos recién.
causando a la persona un malestar a tratar. De este modo vemos cómo a partir de la psicoterapia, entre otros métodos como la farmacología, que hasta trabajan en conjunto, de hecho, podemos tratar estas dolencias y producir cambios físicos, tanto emocionales como psíquicos. En conclusión, vemos cómo son tan importantes las emociones en los diferentes ámbitos de la vida. Debemos tener una inteligencia emocional desarrollada o comenzar a desarrollarla para poder tener una mejor comunicación, tanto intrapersonal como interpersonal. Además de tener una mejor calidad de vida, vemos cómo está relacionado, ¿sí? Además con la salud, ¿sí? También, asimismo, dar una buena educación emocional tanto a familiares como al resto de las personas a tratar. Bien, esto ha sido todo, todos los temas a desarrollar. Esperamos que les haya servido nuestra investigación y les sirva como reflexión en esto de cómo podemos encontrar, abordar y practicar para madurar y educar nuestra inteligencia emocional en los diferentes ámbitos de la vida. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.